Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Y estamos aquí para explicar lo que va a ser la actividad de esta semana de filosofía, ¿verdad? Entonces, este archivo de aquí lo tenemos, ya a ustedes se los he compartido. Es la actividad de filosofía para esta semana, ¿ok? ¿Cuál es el tema? Es filosofía contemporánea. Dice, paso al mundo actual, capitalismo y proletariado. Entonces, prácticamente el tema de filosofía que estamos viendo es el capitalismo y el proletariado, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen la actividad en la agenda y también este archivo aparte que les envié, que es la misma orden, tienen la que tienen que realizar y abajo yo les puse las capturas del libro para las personas que no tengan el libro, entonces lo puedan ver directamente de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Dice que tienen que leer la página 92 y 93 del libro de filosofía, obviamente de primer año, y el libro es el que encuentran aquí. Aquí están las páginas 92, 93. Esta es la 92 y acá está la 93. Después dice, solo tiene que leer nada más. Después usted en una hoja, cuaderno, donde esté trabajando las partes de la actividad de filosofía, usted va a tener que contestar estas tres preguntas que están aquí. A, B y C. La pregunta, abajo usted pone la respuesta. Para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Primero haber leído las dos páginas para captar y saber dónde está la respuesta, ¿verdad? Y las preguntas las encuentran en las dos páginas, ¿sí? Como dice, ¿qué sucedió con la invención de las máquinas? ¿Qué entendió por liberalismo económico? ¿Quiénes eran parte de la burguesía? ¿Y quiénes formaban el proletariado? ¿Ok? Entonces, si ustedes van a ver aquí, en las páginas, están ahí, solo es que aquí yo la voy a reflejar, la página más grande, ¿verdad? Dice, ¿qué sucedió con la aparición de las máquinas, verdad? Eso lo encuentra en el párrafo de aquí, dice, ¿verdad? Que cuando surgieron las máquinas, dice que sucumbieron los talleres artesanales, ¿sí? Aumentó la producción exponencialmente, ¿sí? También que los habitantes buscaban los perímetros de las ciudades. ¿Por qué? Porque iban a trabajar a esas empresas, ¿sí? Ahí encuentran esas respuestas. Y también les preguntan, dice, ¿qué entendió por el liberalismo económico? Entonces ustedes tienen que leer esta parte de aquí que habla sobre el liberalismo económico. ¿Y cuál era la parte negativa? Ustedes tienen que encontrar cuál era esa parte negativa, ¿sí? Luego dice quiénes eran parte de la burguesía y el proletariado. Aquí ustedes en la parte siguiente encuentran que nos hablan de la burguesía y del proletariado. Entonces ustedes tienen que leer, analizar para poder contestar estas preguntas. Tercero, dice, o sea, lo primero que tienen que hacer es leer, lo segundo responder estas tres preguntas, y como tercera parte dice que usted va a analizar y reflexionar. Escribe tu punto de vista de estos planteamientos. Entonces aquí ustedes tienen tres planteamientos y ustedes abajo tienen que poner su análisis, su punto de vista. Dice, si hubieras vivido en aquellos tiempos, ¿qué cambios hubieras propuesto? O sea, si hubieras vivido en aquellos tiempos del proletariado, de donde fue la invención de las máquinas. Porque ya vamos a ver cómo se vieron esos tiempos. Dice, la parte B dice, ¿cómo crees que sería el estado de ánimo de los proletarios de finales del siglo XIX y siglo XX? Y la C, ¿cuáles son las diferencias que nota de esos tiempos con los actuales? Es decir, de esos tiempos donde había el proletariado, los proletarios, ¿qué similitudes tú ves, qué diferencias, perdón, encuentras con el mundo actual, ¿sí? Con los que estamos ahora, o si al contrario encuentras semejanzas. Pero aquí nos piden las diferencias que encuentres de esos tiempos con los de ahora, ¿sí?
Entonces vamos a ver una breve explicación, ¿verdad? Sobre este tema, en la página 92 y 93. Ya con esto ustedes ahí ya tendrían la actividad, ¿verdad? El video que dice que yo les voy a enviar, el que estamos compartiendo, ahí yo creo que ustedes tendrían todas las herramientas para poder trabajar su actividad, ¿sí? Un resumen y un punto de vista sobre este tema para que ustedes puedan captar la idea principal y simplemente ya con su lectura ustedes fortalezcan, analicen y queden más claros del tema. Lo que nos está explicando aquí es la aparición de la industria, ¿verdad? Del comercio grande, ¿sí? ¿Cuándo sucedió esto? A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Dice que todas las sociedades de aquellos tiempos, más que todo en Europa, ¿sí? En la Unión Europea, bueno, en ese tiempo no existía la Unión Europea, pero en la parte de Europa había una profunda crisis por las guerras, ¿sí? Por conflictos sociales, conflictos entre países, etcétera. Pero hubo algo que cambió todo esto, que fue la aparición, la invención de las máquinas, de las industrias, ¿sí? Entonces eso creó gran comercio. ¿Por qué? Antes de las máquinas, de las industrias, existían solo los talleres artesanales. Entonces, por ejemplo, ahí fabricar, póngale una bebida, tomaba su tiempo, tomaba también que varias personas trabajen y la producción no era mucha, era poca, limitada, porque el capital humano, la mano humana era diferente a las máquinas. Pero con la aparición de las máquinas, de las industrias, esto cambió todo. ¿Por qué? Porque en las grandes industrias ya no eran como las tareas artesanales, sino es que habían muchas personas trabajando, colaborando para fabricar, en este caso, productos que con los talleres artesanales, un ejemplo, tenían una producción de 100 al día. Con las grandes industrias, ¿sí? Ya, en este caso, ya la producción aumentaba exponencialmente a 10.000 productos diarios. Entonces, eso generaba más ganancias ¿para quién? Para las empresas, para los dueños de esas capitales, de esas grandes industrias, ¿sí? Entonces, esto ayudó a salir de la crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas creaban más fuentes de trabajo, ¿verdad? Como ustedes ven aquí en las imágenes, apoyadas por invenciones, por máquinas y con la capital, con la mano de obra humana, estas máquinas, estas industrias que antes fabricaban pequeños productos, ahora fabricaban productos por miles. Entonces eso producía que haya más empleos para las personas, ¿sí? Y así de a poco se iba saliendo de la crisis. Entonces estas personas que antes trabajaban en los campos, ahora buscaban las ciudades para trabajar en estas industrias. Por eso es que empezaron a vivir en los perimetrales, en los alrededores de las ciudades grandes. Ahí vivían estos trabajadores para poder estar más cerca de sus lugares de trabajo, ¿sí? Entonces, esto en parte fue bueno porque crecía el mercado, crecía la industria, pero nació algo malo, que era que explotaban a los trabajadores, ¿sí? Esa fue parte del liberalismo. Eso es lo que ustedes van a leer aquí, que el liberalismo económico hacía que ya no el Estado no regulaba, sino que las propias empresas, fábricas, industrias, ellos regulaban el mercado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la libertad de comercio dice que eliminó todos los monopolios que estorbaban la libre competencia, ¿sí? En este punto quiere decir que varias empresas ya no solo habían, por ejemplo, solo una empresa para el combustible, sino es que ya habían varias empresas para creación de ropa, elaboración, ya no había una, sino es que varias empresas, antes solo existía una, ¿sí? Los que controlaban ese mercado. Y el que quería meterse a ese mercado, ¿verdad? Tenía problemas, ¿sí? Pero con el liberalismo esto ya se liberó la competencia, libre competencia. ¿Cuál era lo negativo de este liberalismo? Que explotaban a los trabajadores. Ya vamos a ver que dicen que el proletariado, ¿sí?
explotaba a sus trabajadores. No les daban días de descanso, en su mayoría eran muy pocos los días del descanso, los beneficios eran muy pocos y las condiciones infrahumanas, incluso trabajaban mujeres y niños, ¿verdad? Entonces hay una pregunta que les indica la diferencia, ahí ustedes ven la diferencia. Hoy en día ya se protege al trabajador, ¿verdad? Se trata de ver que sea un sueldo digno, que tengan días de descansos. En estos tiempos no eran así. Entonces, lo malo de esto es que los dueños de las industrias explotaban a los trabajadores. Entonces ahí surgieron dos clases, la burguesía y el proletariado. La burguesía eran los dueños de las industrias, de las fábricas, de las máquinas de producción, los banqueros, etc. El proletariado era la clase obrera, es decir, la clase trabajadora, las personas que trabajaban en esas empresas, los que solo ponían sus manos de obra para fabricar productos, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue lo malo de esta parte del liberalismo económico, del capitalismo, que en estos tiempos, en el siglo XX, explotaban a los trabajadores, no les daban descanso, ponían a trabajar mujeres y niños, y eso está mal, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy en día ya hay más control y hay más protección de las personas que trabajan. Ya ustedes si ven a sus padres, a sus familiares en las empresas, les dan día de descansos, tienen un sueldo, digamos que acorde, porque la verdad es que aquí el sueldo no alcanza ya, entonces, pero no llega a asemejarse como los tiempos aquí donde explotaban y los trabajadores los tenían en condiciones infrahumanas. ¿A qué se refiere infrahumanas? Que con poco aseo, ¿sí? Amontonados los trabajadores, etc. ¿Sí? Entonces, ahí estuvimos viendo lo que llegó a ser las grandes industrias de cuando surgieron en el siglo XX, lo que ocasionó el liberalismo económico, que tuvo puntos positivos, como fue que ayudó a salir de la crisis, dar plazas de trabajo, pero lo negativo, la explotación, ¿verdad? ¿Qué dos clases surgieron? Burguesía y proletariado. Burguesía, los dueños de los capitales de las industrias, proletariado, la mano de obra, los artesanos, la gente, los empleados, etc. ¿Sí? Entonces ustedes aquí ven un cuadro en el liberalismo, era el comité de las empresas, es decir, el patrón, el que dictaminaba todo. En cambio hay otra parte del comunismo donde hay un patrón, pero también hay un comité de trabajadores, ¿sí? Hoy en día también en muchas empresas hay comité de trabajadores. Entonces, este comité protege a los trabajadores si los están explotando o si quieren reclamar sus derechos, se defienden en grupo los empleados, los trabajadores, ¿sí? Entonces, hoy en día eso existe ya en la mayoría de empresas. Antes, en esos tiempos, en el siglo XX, solo en el comunismo surgieron estos comités, pero ahora ya, incluso en los sistemas capitalistas, ya hay estos comités de trabajadores también. Pero en esos tiempos, en el siglo XX, no. Solo donde surgió el comunismo es que había estos comités. En el liberalismo no, solo el patrón lo que decía, él contrataba y él dictaminaba. Nadie velaba tanto por los derechos de los trabajadores, ni siquiera el Estado se metía. Entonces ahí surgió la explotación, ¿verdad? ¿Okay? Entonces ahí les dejo una breve explicación de lo que fue el liberalismo económico, la aparición de las industrias, los aspectos positivos, negativos, cuando surgió a finales del siglo XIX y en el siglo XX, durante el siglo XX. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que leer, analizar, profundizar y poder resolver la actividad. ¿Ok? Entonces hasta aquí damos la explicación. Cualquier pregunta me la hacen llegar con sus tutores y entonces yo les dejo para que puedan trabajar su actividad, que en hoja, cuaderno, donde estén trabajando. ¿Ok? Entonces les dejo esa actividad ahí, sencilla, ¿verdad? De análisis, preguntas para que ustedes reflexionen, porque algún día también van a ser trabajadores, empleadores, entonces de que vean de que
ambas partes deben respetarse y encontrar un mutuo acuerdo de beneficio. ¿Okay? Entonces, hasta aquí dejamos esta explicación y les dejo para que puedan trabajar. Tengan un excelente día, estudiantes. Pasen bien.